Buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a todos. Hacemos este evento hoy, 3 días después, manifestaciones bastante impresionantes de sindicalistas, trabajadores, trabajadoras, en su mayoría del sector público, que estaban presentes el 1 de mayo en Caracas. El tema fue la demanda por un salario mínimo digno que actualmente no existe en Venezuela. Eso no es nuestro tema hoy. Pero sí, en esta semana, 1 de mayo 2023, queremos hablar bajo el título ¿Dónde está y dónde va la lucha sindical en Venezuela? Sobre el sindicalismo en el mundo del trabajo en Venezuela. Bueno, ustedes presentes aquí, estoy bastante seguro que al final sí vamos a hablar sobre el salario mínimo y otros temas actuales del mundo de trabajo, pero ahora la idea principal de este evento hoy es mirar un poco la historia del sindicalismo en Venezuela. Este evento es el segundo de un ciclo de 4 eventos en el año 2023 que organizamos porque este año es el de 50 años de presencia del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales, ILDIS, de la Fundación Friedrich Ebert en Venezuela. Empezamos el principio de marzo con un foro sobre el tema de la democracia y ahora estamos en el tema sindical. Seguirán temas como el modelo de desarrollo en Venezuela y el papel de las mujeres en la socialdemocracia venezolana. Hoy, entonces, estamos en el mundo de trabajo de los sindicatos. En el trabajo del ILDIS y en la historia de la socialdemocracia o la democracia social, este siempre fue y siempre es un tema central. Friedrich Ebert, el epónimo de nuestra fundación, no solo era el primer presidente de la primera democracia en el suelo alemán, sino también un sindicalista muy comprometido. Y por eso dedicamos uno de estos 4 eventos a este tema. Cuando llegó la Fundación Friedrich Ebert a Venezuela en el año 1973, se veía el país como un modelo democrático para el continente, toda América Latina. Y se presentó así, como la alternativa socialdemócrata al modelo revolucionario de Cuba. Con los sindicalistas del país se hicieron talleres de formación, asesoramiento y se organizaron congresos con la Confederación de los Trabajadores de Venezuela, la CTV. Y esta fue la contraparte principal del ILDIS por muchos años. Se hicieron publicaciones como, y ahora viene la hora de Neyer, porque ha traído bastante. Entonces, una publicación de 50 años de la CTV, si quiere puedo mostrarlo aquí para que se vea, ¿no? Entonces, 50 años de la CTV, 1936 hasta 1986, de Julio Godio. Y antecedentes y testimonios del Congreso de la CTV, en 4 tomos. ¿Lo tienes tú? Aquí. En el programa del trabajo del ILDIS 1979 aparece el tema democratización del poder económico en Venezuela, y eso fue tratado junto con la CTV. En 1980 se toca el tema salarial. El objetivo del trabajo de ILDIS para ese año fue desarrollar una estrategia reformista de la redistribución del ingreso como núcleo de una reforma coherente social. También en el año 1980, y ahora viene otra vez el momento de los libros,
se publicó una historia del movimiento obrero venezolano, la primera descripción completa. En los años 90 hubo una crítica de la central de la Fundación Friedrich Ebert en Alemania, que el ILDIS estaba demasiado cercana de los sindicatos, especialmente de la CTV. Se debería trabajar más con organizaciones de la sociedad civil. En el año 1996, uno de los 5 objetivos superiores para este año fue la democratización de las estructuras internas de los sindicatos y hacer capacitaciones para eso. Hoy todavía trabajamos con sindicalistas de la CTV y con otros sindicatos. Varios de nuestros contrapartes están aquí y también tratamos el tema salarial. La situación de los sindicatos ahora en Venezuela es bastante difícil y aquí no queremos olvidar las y los sindicalistas hoy presos y sus familias. Pero aquí estamos como ILDIS y seguimos con ustedes con este tema tan central para la Fundación Friedrich Ebert como Fundación Socialdemócrata, también en el futuro y no solamente en Venezuela, sino también en la región y en todo el mundo. En todos nuestros eventos para celebrar 50 años aquí, nos ha acompañado Tomás Estrada, historiador venezolano distinguido de la UCAP, en la preparación y también como moderador, y también hoy está aquí con nosotros. Bienvenido y muchas gracias, Tomás, por esta colaboración excelente. Con eso termino, pero antes de dejar la palabra a Tomás para presentar un poco el programa de esta tarde, presentar su tema de las orígenes del movimiento sindical en Venezuela y también los otros panelistas, quisiera agradecer a las panelistas por su participación, su compromiso, también el equipo de ILDIS por la preparación del evento, Anaís, Neya, Mari, Marlis, Nancy, Javier, también Alex y Inés que están fuera con los cafés. Y finalmente a ustedes presentes por su compromiso e interés. Muchas gracias y con eso doy la palabra a Tomás. Gracias, Caterina. Buenas tardes. Gracias al ILDIS por la oportunidad de participar en varios niveles, tanto en los eventos en sí mismos como en su concepción y diseño, de planificación, dentro del programa por los 50 años del Instituto Latinoamericano de Investigaciones Sociales en Venezuela, la Friedrich Ebert. Bueno, nada, ya la introducción que nos hizo Caterina al tema nos da una visión bastante clara de qué va el asunto. Es repasar uno de los aspectos medulares de las iniciativas, de la vocación de trabajo de este instituto, en particular para el general de la democracia, como es el campo laboral y el campo del sindicato. Yo voy a decir nada más una breve introducción histórica muy general. Hay algo que nos vincula directamente al ILDIS, de forma especialísima al ILDIS, con el movimiento obrero venezolano. La primera asamblea obrera que se hace en Venezuela la hace el Partido Socialista Socialdemócrata Alemán el 25 de julio de 1893 en Caracas. De tal manera que el primer documento obrero que se hace en Venezuela está en alemán, está en el archivo de la Nación. ¿Por qué se hace? Lo hacen obreros del ferrocarril alemán. Están construyendo el ferrocarril de Valencia y ellos se organizan una célula. Ellos no están pensando en hacer un partido al que van a invitar venezolanos, lo dicen muy claramente. Son inmigrantes, tienen aquí un contrato, no sé ni siquiera razonable meterse en política. Un inmigrante tiende a callarse la boca políticamente por un buen tiempo, y dice, bueno, esto es el núcleo socialista de los obreros de habla alemana en Venezuela, por lo cual incorpora no solamente a alemanes en sí mismos, sino todos los que son de habla alemana.
Por supuesto, esto cuando uno ve esto, uno se da cuenta, bueno, ese primer núcleo obrero no es un núcleo venezolano, es el mundo que ve Betancourt cuando dice esto tendrá que ser con los campesinos. En 1896, hay sin embargo el primer Congreso Obrero Venezolano, que es una referencia muy importante, y la posibilidad de hacer un partido popular, así lo van a llamar, un partido más o menos socialista, y un periódico que se llama El Obrero. Es un congreso que inicialmente quienes van allí van sobre todo artesanos, son en el primer momento, son artesanos, no hay obreros van a comenzar a ver con las compañías petroleras, la verdad. Son artesanos, pero eso también va a explicar por qué después tantos de los que van a arrancar van a ser sobre todo anarquistas, como los anarquistas catalanes que llegan a finales del siglo XIX y que tienen tanta importancia, sobre todo en la creación después de la CTV, como este Tostón, ¿no? que es el primer gremio de los zapateros, que es donde arranca esto de forma importante. Bueno, Venezuela en 1919 ingresa a la Organización Internacional del Trabajo, en la OIT, que es un tema muy importante para el día de hoy. ¿Por qué Venezuela se mete en esto si en el año 19 no tiene problemas laborales importantes? Sí los tiene, pero no tiene así como una cuestión social, ni lo tiene ni tiene sindicato. ¿Por qué se mete? Porque Gómez se metía en todo donde pudiera conseguir legitimidad y tener paz con el mundo. De hecho, lo que cuenta que cuando Gómez ve lo que se firma, dice, y nosotros firmamos esto. Y él tuvo que comenzar a hacer legislación obrera y comenzar a hacer algunas oficinas para las cuestiones del trabajo que no tenían particular interés en que se cumplan, pero bueno, pero que obligaba a estar al día con la OIT, que finalmente se va a traducir en la primera ley del trabajo de 1928. Bueno, ya después lo otro es historia. Cuando ya hay obreros, sobre todo por las compañías petroleras, a partir de la década de los 30, ya hay gente que comienza a organizarse en sindicatos, unos primeros sindicatos que eran sobre todo grupos que se ocultaban bajo el manto de grupos de autoayuda, de gremios de San José, y como creo que fue Juan Bautista fue mayor, o Salvador de la Plaza, que decía que eran los primeros sindicatos, y se más santos que una iglesia, porque era un poquito todavía dentro de ese espíritu gremial, eran con cofradías, bueno, que en todo caso la tradición que había, y que se va a traducir finalmente por la gran huelga petrolera del año 36, ahí cambia la huelga petrolera del 36, la creación de la CBT, Confederación Venezolana del Trabajo, en el 37, que 10 años después se convierte en la CTV, que ya tiene toda una dimensión distinta, al lado de un partido, hay partidos de izquierda, Acción Democrática, el Partido Comunista, se entrega Lombardo Toledano, y bueno, nada, y luego la gran revolución sindical en el trienio 45, se crean 700 sindicatos en Venezuela entre el 45 y el 48, y al mismo tiempo se firma el primer contrato colectivo. Es decir, esta es la introducción de un país donde no hay obreros, comienzan a haber obreros, pero ya hay una presencia que aquí podemos darnos cuenta que tiene más de 130 años, justo 130 años, si lo vemos, en julio se cumple 130 años de esa primera asamblea obrera en Venezuela. No es una historia corta, y es una historia importante, y es un bagaje y un legado que puede servir para el futuro. Bueno, sin agregar demasiado más, y habiendo hecho esta rápida y brevísima introducción histórica, dejamos entonces la palabra a Luis Lauriño, investigador del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la UCAP. Luis Lauriño, tú tienes un posgrado ¿en qué, Luis? ¿En relaciones laborales, relaciones industriales? Aunque él es de origen, somos colegas, profesores de historia. Luis se fue por el mundo de relaciones industriales, pero bueno, ya está terminando el doctorado de historia, ya me dijo que le faltan un par de capítulos para entregar la tesis. Gracias, Tomás, y bueno, agradecidos como siempre con el ILDIS. Ya son unas cuantas las experiencias muy interesantes que hemos tenido en el tiempo, en esos 50 años de historia. Hay un dato que a mí me parece fundamental para añadir a lo que bien ha venido explicando Tomás, que es que en el siglo XX, empezando el siglo XX venezolano, nosotros teníamos una brecha con respecto a la primera y segunda revolución industrial de nada más y nada menos que de cerca de 200 años. Eso significa un poco el contexto en el que Betancourt plantea lo que bien mencionaba Tomás, y la pelea evidentemente con el Partido Comunista desde que se escribe el Plan de Barranquilla, o se suscribe el Plan de Barranquilla. El Plan de Barranquilla es una revisión
marxista de la historia y un planteamiento de 8 puntos básicamente. Eso originó la reacción de gente como Miguel Otero Silva, Salvador de la Plaza, etc., y catalogaron a Rómulo Betancourt de pequeño burgués, sencillamente porque lo que estaba planteando no cumplía con la ortodoxia del marxismo. La dictadura del proletariado pues era la idea fundamental que tenían los líderes del Partido Comunista, y Betancourt sencillamente, palabras más, palabras menos, decía: ¿y de dónde vamos a sacar nosotros el proletario industrial, y de dónde vamos a sacar nosotros los burgueses industriales si no hay? Y ciertamente no había. Digamos, el petróleo se comienza a hacer como industria ya, digamos, de un nivel global a partir del descubrimiento del Sumaque 1 y los Barrosos 2, 1914-1922. Pero todavía aún lo que existía era la industria petrolera, no existía, digamos, una industria como lo que podía uno catalogar de industria en la primera o segunda revolución industrial. De manera que es a partir de los años 60 cuando realmente comienza a haber una presencia ciertamente masiva de la industria, y por ende comienzan a surgir ciertamente pues trabajadores asalariados en todos sus niveles, desde el obrero hasta el trabajador de cuello blanco, lo que sea. Y lo mismo por parte de, digamos, del capital. Entonces, claro, esa pelea tenía un fundamento. Rómulo Betancourt, entonces, que también introducía muy bien, Tomás, la relación entre el sindicato y la democracia, Rómulo Betancourt se plantea una correlación entre su concepción del proyecto nacional, su teoría propia del poder, y cómo, digamos, el proceso de instauración y sostenimiento de la democracia tenía como fundamento al obrero. ¿Qué teníamos nosotros hasta 1936? Y un poquito más allá, inclusive, en 1945. Teníamos una relación básicamente bipartita, en algún momento casi que unipartita, porque bueno, el Estado gomecista era prácticamente Gómez y luz verde a las empresas petroleras que existían en el país, de manera que ni siquiera era una relación bipartita. La ley del trabajo era un saludo a la bandera del 28, no tenía reglamento ni siquiera, era básicamente una ley que podía, digamos, regular talleres, que no eran lo mismo que industrias, y mucho menos la industria petrolera, que era una industria muy moderna. De manera que esa relación, digamos, unipartita pasa un poco con los cambios que se generan, tanto con el Esarrotes Contreras como con Medina Angarita, pasan un poco a ser unas relaciones un poco más bipartitas. Sin embargo, Rómulo Betancourt entiende que si es viable su proyecto de introducción y sostenimiento de la democracia, solo es a partir de una relación mucho más equilibrada, una relación tripartita, que forme parte de una fórmula que ya voy a comentar. Pero esa operación era una operación muy delicada, porque era una operación de redistribución del poder. El poder lo detentaban tanto el Estado como las empresas, y básicamente las empresas petroleras con un poder enorme. Y entonces, bueno, que el trabajador tenga una cuota, aunque sea mínima, de ese poder, supone restarle el poder a los otros dos actores. Era una operación sumamente delicada, y sin embargo, entre el 45 y el 48 se intenta, y luego se retoma a partir del año 59. Pero digamos que con una visión sistémica, en donde no solo son los tres actores fundamentales de las relaciones de producción lo que preocupa a Betancourt, también el desarrollo de la institucionalidad, también el desarrollo de todos los sistemas financieros para poder habilitar la diversificación industrial, que era fundamental para Rómulo Betancourt, también el desarrollo de una institucionalidad apropiada para que estos tres actores se desarrollaran. En esa relación, digamos, tripartita, entonces hay una fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es: si no hay una redistribución del poder que equilibre la relación entre trabajadores, empresarios y Estado, no es posible el consenso social. Si el consenso social no es posible, sobre todo el económico, no es posible el desarrollo económico. Sin el desarrollo económico, un país que estaba, por decirlo en términos muy coloquiales, en la carraplana todavía en el año 45, estamos hablando de 40, casi 50% de analfabetismo, enfermedades de todo tipo, un país que no era de campesinos, era de conuqueros, no sabían ni siquiera técnicas para labrar la tierra, era un país básicamente rural. Si mal no recuerdo, estamos hablando en el año 36, por allí, de unos, perdonen la cifra, estoy diciendo un aproximado nada más,
no la recuerdo exactamente, pero estamos hablando de unos 3,5 millones de habitantes, de los cuales apenas 400,000 vivían en la ciudad, un país absolutamente rural. Entonces, ¿cómo desarrollar una economía de esa manera? Bueno, había que empezar por elevar el nivel de vida del venezolano, y eso significaba desarrollo económico. Y el desarrollo económico a su vez significaba diversificación, dependíamos estrictamente de la industria petrolera. Si se lograba toda esa fórmula, que se dice sencillo, pero evidentemente era una operación sumamente compleja, pues entonces había la posibilidad de introducir y sostener la democracia. Esa era más o menos la fórmula que tenía Betancur en la cabeza. Entonces, digamos, esa redistribución del poder socioeconómico incluía entonces básicamente a los trabajadores y la organización de los trabajadores en sindicatos, de manera que el sindicato era un bastión fundamental no solo del partido que este señor fundó junto con otros líderes de la época, sino que además era el bastión del modelo democrático que quería desarrollar y que terminó desarrollando, ¿no? Todo esto entonces fue, digamos, los fundamentos de los pactos a los que se llega en 1958. En el año 47 estuvo a punto de firmarse un pacto en el que venía insistiendo Rómulo Betancourt desde el año 42. Había sucedido lo que había sucedido en 1929 con el crash en los Estados Unidos. El New Deal había sido un ejemplo, pero más acá, en México, se había firmado en el 45, si mal no recuerdo, el primer pacto de avenimiento obrero de la región, del continente americano. Entonces, con esa referencia, Rómulo Betancourt venía insistiendo en la necesidad de firmar ese pacto, y un poco la idea era lograr los consensos necesarios, reducir a la mínima expresión el conflicto social innecesario, conflicto laboral básicamente innecesario, para tener, digamos, un ambiente equilibrado que pudiera permitir el desarrollo económico anhelado y sobre todo la diversificación económica. Ahí estaba la idea un poco presente de lo que yo he llamado la reinterpretación de la siembra petrolera, una frase introducida por Arturo Uslar Pietri, pero la idea originaria, dicen los conocidos, que fue de Alberto Adriani. En todo caso, tanto en Adriani como en Arturo Uslar Pietri está una idea más fisiocrática de la diversificación, mejor dicho, de la industrialización, en donde fundamentalmente lo que había era que utilizar los recursos del petróleo, los recursos fiscales del petróleo, para reinvertirlos en el campo. La mecanización y la industrialización del campo. Betancourt decía, cómo no, eso es verdad, pero además hay que diversificar la economía y industrializar también, utilizando otro tipo de fuentes, como por ejemplo las fuentes también mineras, ¿no? Pero lo que posteriormente llegó a ser las industrias básicas, el desarrollo de la industria del hierro, el carbón, la bauxita, etcétera, ¿no? Las industrias básicas. Entonces, digamos, con esa reinterpretación de la siembra del petróleo y la diversificación en mente, entonces, claro, era necesario lograr esos equilibrios y por ende los consensos. Estuvo a punto de firmarse ese pacto de avenimiento obrero en el 47, lo interrumpe, en el 48, perdón, lo interrumpe el golpe de Estado que se le da a Gallegos, y luego es retomado en el 58, y el 58 es un año famoso por no solo el pacto de punto fijo, sino una serie de pactos que se firman. El primero, y no es casual, es el pacto de avenimiento obrero patronal. Para mí fue, digamos, la base instrumental de un pacto social de mayor envergadura. Si no tenemos acuerdos económicos o en la actividad productiva, muy difícilmente vamos a tener acuerdos sociales. De manera que en ese marco se firma el pacto de avenimiento obrero patronal y se firma posteriormente el pacto de punto fijo. Para no concentrarme solamente en esto, he querido responder a las tres preguntas muy rápidamente. ¿Cuáles son, digamos, los grandes resultantes, lo que se alcanzó durante el periodo, digamos, de la democracia? Y no quisiera aquí tocar elementos que a veces se asocian a la democracia estrictamente, es decir, democracia y desarrollo físico. Bueno, más allá de construir carreteras, edificios, etc., estos 40 años de democracia con un marco como este, en donde uno de los actores fundamentales fue el sindicalismo y los trabajadores. Entonces, ¿qué se alcanzó? Bueno, yo creo que los primeros pasos importantísimos de la diversificación económica y del desarrollo industrial
el desarrollo de una institucionalidad necesaria, como por ejemplo la Corporación Venezolana de Fomento, la Corporación Venezolana de Guayana, que fue la base del desarrollo de las industrias básicas, Banco Industrial de Venezuela, el Banco Obrero, el Consejo Nacional de Economía, el INSE, pero más allá de eso, inclusive hay algunas cifras que nos pueden ilustrar todo este periodo. Un crecimiento demográfico inusitado, un aumento significativo del índice de esperanza de vida, muy bajos niveles de inflación. Pasamos de producir 64 kilovatios hora por habitante en 1947 a 1.681 kilovatios hora por habitante en 1977. Pasamos de 6.500 nuevos empleos en los 50 a 24.300 en los 60. Pasamos, para 1967, el Producto Agrícola registra un crecimiento del 4.8%. Para ese mismo año, el Producto Industrial registra un crecimiento del 10.8%. En la construcción, un 23.7%. La electricidad, un 12.2%. La producción petrolera llegó a alcanzar 3.600.000 barriles diarios. Es decir, nosotros logramos a finales de los 70, en el año 77, digamos, el país más rico de Latinoamérica, con los niveles de inequidad más bajos, pero además llegamos a ser la única nación de toda Latinoamérica que logró verdaderamente el desarrollo y una democracia consolidada. Y finalmente, entonces, ¿hacia dónde vamos? Llegó el año 99, empezaron a cambiar las cosas y todo este proceso de construcción se empezó a desmontar. Algunas medidas en cuanto a los trabajadores, 3 minutos, listo. Algunas medidas en cuanto a los trabajadores, y que las saben no solo por haberlas leído o haberse informado, sino por haberlas sufrido, ¿no? Intervención oficial de la actividad sindical, paralelismo y fragmentación, sicariato sindical, criminalización de la protesta, etc. Con el empresariado, un proceso de expropiaciones, nacionalización y estatizaciones con más de 3.200 violaciones a la propiedad privada, un proceso de desindustrialización que pasa de unas 12.700 grandes empresas a 2.200 aproximadamente el año pasado y trabajando el 22% de su capacidad, etc. ¿A dónde va entonces, en mi humilde opinión, el sindicalismo? Hay unos retos nacionales que creo que pasan por la reconstrucción de la unicidad o de la unidad, por la reconfiguración de la organización sindical, y aquí recuerdo a mi buen amigo y de Jacqueline también, el padre Urquijo, que constantemente hablaba de la alianza o de la articulación con gremios profesionales también para hacer un poco más fuerte el movimiento de los trabajadores, la promoción y participación actoral, digamos, en el diálogo social, que ya lo hacen, el crecimiento del sector servicios creo que tiene que tener una respuesta, la mayor participación de la mujer, que no tiende a sindicalizarse, creo que tiene que tener una respuesta. Y desde el punto de vista global hay unos retos importantísimos que por supuesto no están tan a la vista porque estamos sobreviviendo y luchando con todas las dificultades y retos que tenemos, pero digamos eso que llaman cuarta revolución industrial, que en realidad son 3 revoluciones dentro de esa revolución, la robótica, nanotecnológica y genética, genera una serie de consecuencias fundamentales que tienen que tener respuesta en el movimiento sindical. La pérdida de empleos, la atomización del trabajo en microempleos, nanofabricación, minifactorías, el predominio del trabajador independiente, el aumento del desempleo e informalidad, el autocontrol del trabajador y la desmembración del control organizacional, la desigualdad tanto en sectores sociales como entre países, el desempleo estructural de carácter tecnológico, un efecto de desplazamiento que no va a tener el efecto de sustitución como había sucedido en la primera, segunda y hasta tercera revolución industrial, y cambios en las categorías ocupacionales al 2030. De manera que, bueno, yo creo que tiene unos cuantos retos por delante el movimiento sindical y un poco, perdonen lo atropellado, pero eso era el paneo que quería hacer desde los orígenes hasta los retos actuales en medio de la cuarta revolución industrial en la que estamos, ¿no? Entonces, agradecidos. Chévere, muy bien. No, y en la próxima ronda, para los retos, yo creo que vamos a tener chance para profundizar eso que es importante. Jacqueline Richter, una figura importante en la investigación y la actividad laboral venezolana, el mundo laboral venezolano, abogada, así lo dice,
Cristiano lo había leído, doctor en sociología, maestría en políticas públicas, doctor en sociología de la Universidad de Buenos Aires, en Flaxo, políticas públicas, especialista en derecho del trabajo. Queda claro la importancia que tuvieron los sindicatos en el movimiento obrero patronal, en la construcción de la democracia y de todos esos logros y conquistas que señaló Laurillo. En última instancia, mucho de esto lo hicieron, no, todo eso lo hicieron obreros, trabajadores, dentro de un contexto que permitió ir mejorando y ensanchando sus horizontes y sus beneficios sociales. Pero eso fue posible porque hubo un sindicalismo que arrancó, es decir, se pudo firmar porque había sindicatos. Esos sindicatos tuvieron un desarrollo, tuvieron una evolución y en la década de los 80, 90 se enfrentaron a los retos que se enfrentó todo el entramado institucional y todo el modelo de desarrollo venezolano. Háblanos un poco de tu perspectiva y cuéntanos al respecto, también desde tu relación con el ILDIS. Bueno, la primera cosa, muchas gracias a mi casa. Me siento muy en familia. Yo tengo una relación con el ILDIS de toda la vida, que veo amigos que, igual que yo, empezamos a transitar esta oficina en los 80 y en los 90. Y los estudios del trabajo siempre hablan de los 30 años dorados o los 30 grandiosos años de un modelo, del modelo de bienestar social. ¿Cuáles son esos famosos 30 años? La posguerra de los 50 hasta finales de los 80. Son los años en que hay en los estados una serie de políticas de bienestar social, y esas políticas se basan fundamentalmente en un modelo de Estado, el Estado social de derecho, que su fase es un pacto entre capital y trabajo. Esos años dorados también los tuvo el sindicalismo venezolano, y yo podría decir que la década dorada de la relación del ILDIS con el sindicalismo es la década de los años 80, que coincide con varios ejes de desarrollo, tanto del movimiento sindical como de la profundización de la presencia del Instituto Latinoamericano en Venezuela. Para nosotros siempre fue el ILDIS y como la Fundación EVER. Para nosotros era durante años el ILDIS y el sitio donde había una serie de investigadores que, más que investigadores, una investigadora siempre los definió, Consuelo Iranzo, dice, cuando nos invitaba el ILDIS a hacer investigaciones o a trabajar o a reflexionar, y decía, no están invitando, nosotros somos intelectuales orgánicos de la clase. Entonces, estamos acá cumpliendo nuestra función. Y dentro de esos intelectuales orgánicos, este instituto tuvo uno muy importante, sureño, por ahí está uno de sus libros, Julio Bodio. Julio Bodio era un sociólogo argentino exiliado, tiene algo malo, era peronista. No lo puedo decir porque se lo decíamos a él en cara, ¿te acuerdas? Era un compañero muy querido por todos nosotros, pero que era una persona con una gran visión de lo que eran los retos del movimiento sindical y con lazos con el movimiento sindical, al punto que esta idea que la OLID en ese momento toma del sindicalismo sociopolítico, y que Anderson, que era el presidente de la organización regional de trabajadores de la OLID, la toma. Y esa idea que se desarrolla en todas las Américas sale del ILDIS con la idea de un sindicalismo sociopolítico. Y además los estudios sobre cómo había sido la historia del sindicalismo venezolano las hace acá Julio Bodio, y además hace aporte al sindicalismo de las Américas con un gran estudio sobre sindicalismo en las Américas. Pero la relación del ILDIS con el sindicalismo, y como bien Cantea lo decía,
era un sindicalismo, era el sindicalismo vinculado a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, no por cualquier cosa. Era la principal organización sindical del país, era la que tenía la mayor afiliación, pero también la mayor afinidad con el ILDIS y con la FES, porque era un sindicalismo socialdemócrata. Y la fundación venía del Partido Socialdemócrata Alemán, entonces los lazos eran casi naturales. Y la fuerza de esa relación lleva a que un evento que marcó a la Confederación de Trabajadores de Venezuela, que es el Congreso de Por la Mar, el famoso manifiesto de Por la Mar, ¿dónde se hace? ¿Con quién se hace? ¿Quién apoya hacer ese manifiesto? Es el ILDI. Si son, no son los funcionarios del ILDI, pero sí es Julio Bodio, que contrata o establece relaciones con, perdón, se me fueron los nombres, con Mato Azoka, Massa Zavala, que son los economistas que hacen el famoso manifiesto de Por la Mar. Entonces, la presencia del ILDI en las propuestas del sindicalismo venezolano va a tener una importancia y una dirección, y era una relación muy fluida, porque tanto los directores Schneider en los 90 también venían del movimiento sindical. Entonces eso facilitaba que el lenguaje, tenían un lenguaje común. Manuel Peñalver, el mismo Vargas, José Vargas, podía relacionarse porque estaba hablando con un par que venía también con vínculos profundos con los sindicatos alemanes. También teníamos en ese momento al lado de Julio Bodio a Rafael Castañeda y a Fernando Calero por el ILDI, en una área muy alemana, la cogestión. La cogestión siempre ha sido una propuesta que viene ¿de dónde? De los sindicatos alemanes. Y acá la CTB la tomó y generó un departamento de cogestión a cargo de Rafael Castañeda durante todos esos años, con lo cual hacía también que la relación fuera muy profunda. Y porque eran los años dorados, y Virginio estaba hablando de las buenas épocas, por supuesto. Ya teníamos una industria nacional. No voy a discutir si era bueno o malo, pero teníamos una industria nacional. Y en esa industria nacional teníamos organizaciones sindicales. Son los años en que las tasas de sindicación llegaron al 40%. Teníamos un sindicalismo con una fuerte presencia en el sector industrial privado. Inclusive, a pesar de que no era un sindicalismo mayoritariamente del sector privado, había una presencia en los ejes industriales o en las ciudades industriales de sindicalismo privado. Uno iba a Carabobo y a empresa grande que entrara, ahí había un sindicato. Y si uno le preguntaba, por ejemplo, en la industria automotriz, había hasta una federación de organizaciones sindicales. Si bien es cierto, la fuerza del sindicalismo siempre fue el sector público, había una presencia importante en el sindicalismo del sector privado. Con lo cual, si el sindicalismo alemán tenía una fuerza en el sector privado, también eso hacía que la relación fuese más fluida, porque era una relación en que había un lenguaje en común. La década de los 90 también hubo un aporte fuerte del ILDIS a el principal instituto de formación del movimiento sindical. Aquí tenemos a su actual presidente, o todavía, ya no me acuerdo, entonces de presidente o está medio movido de por ahí. Está votado. Es el INADECIN. Y nuevamente, Consuelo Iranzo con Osvaldo Alonso se convirtieron en los voceros de una serie de cursos que daba el ILDIS a las organizaciones sindicales, justamente de los temas que tú estás hablando. Transformaciones en el mundo del trabajo.
Y nosotros fascinábamos mucho a Tetelo en ese momento porque vivía hablándonos de una cosa que nosotros no entendíamos, el justo a tiempo. Y cómo las organizaciones sindicales teníamos que entender del justo a tiempo y el achatamiento de las estructuras. Con Osvaldo Alonso se hicieron una serie de manuales y serie de cursos con el INADECIN hacia la estructura sindical. ¿Qué tenemos de esta época? Una relación profunda, una relación histórica que lo podemos ver cuando estábamos viendo los congresos de la CTB, y esa relación se mantiene inclusive en el año 2000, cuando asume ya la conducción del área sindical del ILDIS Rolando Díaz y apoya ya a la CTB en dos cosas importantes en su proceso de elecciones en el 2001 y en el intento que se hace de repensarnos el 2004 en la Colonia Tovar con un nuevo manifiesto y una nueva propuesta sindical frente a lo que ya sabíamos que se nos venía encima, que era esta gran crisis. Esa fuerza del sindicalismo tuvo sus cosas buenas y tuvo sus cosas malas. Los dirigentes sindicales de la CTB, cuando le dicen que eran un apéndice del partido, le dicen en tu cara, serías tú, porque esta CTB puso a Carlos Andrés Pérez como presidente del 89. Lo puso porque Carlos Andrés Pérez no era el candidato del buró del partido y había otro en el EPAG, y fue el apoyo del buró sindical que le logra la nominación. ¿Y qué hicieron un año después? Una huelga nacional que paralizó a este país. O sea, le organizaron a su presidente una gran huelga. Y nuevamente, cuando mostraron todavía que tenían fuerza, yo siempre cuento que, porque somos viejitos, lo recordamos bastante, que en el 2001 hablar, decir algo malo del fallecido presidente Chávez, te caía el país encima. Te caía el país, te acusaban de adeco, copellano, corrupto, vendido a la cúpula. No podías. Y Chávez lo sabía. Y dijo, yo no tengo papita, lo tengo facilito. No es posible haber revolución sin obrero, sin clase trabajadora. Entonces yo necesito mi clase trabajadora y mi central sindical. Entonces lo convencieron que tenía que ir y participar en las elecciones. Dijo, esto es muy sencillo, véngase señor Aristóbulo y yo le levanto la mano. Venezolano, este es su nuevo presidente de la CTB. Además le dijo, chavo, cuando tú ganes acá en el Consejo de Ministros te voy a dar un puesto, porque esto estaba seguro. Y los obreros que eran chavistas, pero eran trabajadores que sabían cuáles eran sus intereses. Y me dijeron que este tipo no me va a defender. El de toda la vida, que era de ese sí, por ese yo no voy a votar para el Congreso ni para que vaya a fregar a mi presidente, pero sí lo voy a elegir para que me defienda. Entonces, la primera derrota electoral que sufre el fallecido presidente Chávez se la dan los trabajadores. Por eso la represión ha sido tan dura. Por eso ha sido necesario destruir el único sitio en el cual se veía un poder diferente y un poder que no iba a ser sometido. Muy bien, muy bien. Bueno, siempre, como vemos, los sindicatos en la vanguardia, los sindicatos como personajes centrales en luchas sociales, en luchas políticas y luchas por el apuntalamiento de la libertad y de la democracia. Y creo que en la historia venezolana ha habido como varios sectores asociados, tal vez con los sectores más dinámicos de la economía o con las tendencias del país, de los cuales aparecen sindicatos que son, digamos, repito la palabra, vanguardia. Pienso en los sindicatos petroleros, bueno, fueron los que había en los años 30, 40, los sindicatos de maestros, todo lo que eso representó en la década de los 90 y los 80, todo lo que fue SIDOR y con que se traduce en la causa R y todo lo que eso va a tener como impacto, pero bueno, entre otros sindicatos. Y de un tiempo para acá
llama mucho la atención los sindicatos, los empleados del sector salud, los sanitarios, como se llama en España. Estos han agarrado un protagonismo muy grande. Las enfermeras, que me recuerdan tanto de las maestras, eso de la mujer defendiendo, tal vez en la ocasión de defender su familia, y que tiene también una idea un poco más clara de lo que han costado sus conquistas y lo que ha costado y el peligro que implica perderlas. Mauro Zambrano trabaja en el sindicato de hospitales y clínicas, y que ha tenido tanto protagonismo, y sobre todo en estos días, en los últimos años, pero en particular en estos días, viendo todo esto que se ha contado, así, aunque lo hayamos hecho un poco en la carrera y picoteando aquí, picoteando allá, montándote sobre esto y sobre este montículo, viéndose el porvenir, ¿qué nos dice? ¿Hacia dónde van las cosas? ¿Cuál es el programa del día de hoy y cuál es el camino que tú consideras que habría que seguir? Bueno, gracias por la oportunidad. Ver aquí a Jacqueline en este panel para mí es un honor. Y miren, nosotros hemos venido trabajando mucho, ¿no? Porque parte de lo que significa el movimiento sindical es muy difícil, y ser joven y ser dirigente sindical más aún, porque en este momento, como sabemos, hay muchas rivalidades. Entonces, cuando tú tienes nuevas ideas y tienes un movimiento sindical con una brecha generacional muy grande, cuesta adaptarla, y más en estos tiempos con redes sociales y todo lo que tenemos, ¿no? Yo considero que ese antes que dicen que era dorado, yo siento que ahorita tiene una oportunidad el movimiento sindical de volver a renacer, y eso con nuevas ideas. O sea, fíjense, nosotros cuando comenzó la pandemia, el movimiento en salud, jamás pensamos que iba a ser, nosotros dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos, no? Porque tenemos que ir hacia donde los trabajadores estaban en peligro la vida, y nosotros teníamos que ir a defenderlo, porque había, o sea, le estoy hablando que el incremento de amenazas que había anteriormente a cuando nació la pandemia quizás superaba el 1000%. O sea, estamos hablando que contabilizábamos 700, 800 amenazas en un mes, para que los trabajadores no pudieran alzar la voz o por cualquier cosa. Entonces, nace la idea de empezar a documentar desde los trabajadores con área de investigación, que se nos hizo, ahí nos ayudó mucho la profe Jacqueline, también Keta, y bueno, empezamos a ver cómo investigamos y cómo además podíamos hacer pública, ¿no?, esta información, y que desde los trabajadores además manejamos muchísima información que en realidad no se le da el valor que tú puedes destacar, ¿no? Entonces empezamos a medir todo lo que era el tema de la protección de los trabajadores, las infraestructuras de los hospitales, empezamos a medir incluso temas de insumos y las muertes por COVID, y logramos ver las diferencias, ¿no?, entre lo que significa el funcionamiento y lo que decía el gobierno. Y nosotros empezamos, los trabajadores, a darnos cuenta, wow, pero nosotros tenemos aquí un gran poder, que es la información. Y entonces, en ese sentido, empezamos a hablar con organismos internacionales y empezamos a evidenciar pues la situación, y el ILDIS, hablamos con la embajada alemana, y así fuimos pues con los distintos países del mundo, porque además necesitábamos muchísima atención. Entonces creamos 4 ejes. Uno de los ejes es la documentación, el otro la formación, porque debo decirles que de un tiempo para acá, bueno, yo no quiero echarle la culpa a nadie ni quiero ser ofensivo, pero nosotros, cuando comencé yo en el movimiento sindical, yo sabía que Jesús Urrieta, tú ibas y había un sitio y una oficina donde tú formarte como dirigente sindical. Eso se vendió. O sea, el sitio de formación de la dirigencia sindical se vendió, y el dirigente sindical quedó, ahí, ahora ¿por dónde voy? ¿No? Y dije, cónchale, gracias a Dios yo tenía a mi papá, que también es dirigente sindical, y me formó durante mucho tiempo, me hablaba muchísimo y todavía me habla, además, todavía me dice cosas,
todavía me habla. Entonces empecé a ver, ¿no?, sobre mi experiencia y lo que hemos vivido, y le dije, cónchale, vale, aquí hay que buscar una manera, porque yo sueño con que el dirigente sindical tenga un instituto de formación nuevamente en el país. Yo creo que es fundamental y necesario para avanzar. Y le presento la idea a Jacqueline, y le presenté la idea a muchos, y yo creo que el movimiento sindical tiene que ir a la profesionalización. Es necesario y fundamental que los dirigentes sindicales nos profesionalicemos, porque cuando tú llegas, o un dirigente sindical obrero llega y se sienta como nos tocó a nosotros, con un médico, con un ingeniero o con un equipo totalmente preparado, y no sabe de negociación, y no sabe de todo lo que significa estos temas de presupuesto, o sea, cómo negociar una contratación colectiva, por ejemplo, si tienes mucho desconocimiento. Entonces, siento que es necesario eso, y es necesario además democratizar el movimiento sindical, y todas estas centrales que existen, que pudiéramos tener opiniones que si una es buena, otra es mala. Yo siento que tiene que existir una sola central, donde todos los trabajadores convergemos allí y soltemos ideas. Pero para lograr esto no es fácil. Cuando yo me siento con todos, que he tenido la oportunidad, gracias a Dios, de sentarme con cada uno, y se lo digo este 1 de mayo, se dio porque tuve que irme a sentar con cada uno, o sea, ir yo como joven y decirles, concha, vale, vamos a buscar la forma, porque también de este lado existen cosas difíciles, de mi lado, vamos a catalogarlo como de mi lado, porque hay dirigentes con muchos años de experiencia, pero como tienen tantos años hablando, entonces se van creando entre ellos cosas, ¿no?, dentro de los movimientos. Como no hay renovación, entonces siguen los mismos, y son las mismas rencillas de hace 20 años, podríamos hablar, o 30 años. Entonces, yo siento que estos sitios de formación ayudarían muchísimo, no solo para el encuentro, que es lo que necesitamos, sino para el conocimiento. Y el tema humanitario, ¿no?, porque los trabajadores, los jubilados y pensionados también necesitan, y sobre todo en nuestro país, como Venezuela. Quizás el movimiento sindical jamás se pensó que iba a trabajar en lo humanitario. Y le digo que nosotros, en el caso nuestro de salud, empezamos a trabajar ayudando a nuestros adultos mayores, y tenemos problemas incluso de atención para los adultos mayores, con médicos en consultorios que logramos hacer alianzas. Bueno, tú eres internista, cónchale, yo necesito que me dones 2 consultas mensuales para nuestros adultos mayores, y así fuimos haciendo una red de médicos que ahorita ya la tenemos consolidada más o menos en 20 médicos, y hemos ido avanzando. Pero además hicimos alianzas con organizaciones humanitarias para entregar insumos y medicinas, y hasta ahora hemos logrado ayudar a más de 8.000 trabajadores en ese sentido. Entonces, ahí entendí que el movimiento sindical tenemos una gran fuerza, pero es bastante amplio también. Necesitamos muchísimo para poder reconstruirlo, ¿no? Y uno es conocimiento, otro es que entiendan que debe democratizarse el movimiento sindical, y lo otro, cuestiones creativas que nos permitan que el joven se sindicalice y que además quiera pertenecer a un sindicato, porque aquí en Venezuela, por ejemplo, cuando yo llegué, miren, yo les voy a ser honesto, en el clínico era muy duro, y tan duro así que, bueno, cuando nosotros llegamos a ganar la elección del sindicato, habían 30 hombres por lo menos con armas de fuego, y nosotros, con la decencia y varios compañeros, tuvimos que nos entregaron al sindicato, o sea, ganamos el sindicato, después para que nos entregaran la oficina, ¿no? Fue, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Tuvimos que llamar a una asamblea con más de 500 trabajadores y bajar con 500 trabajadores a buscar la oficina, porque abajo habían 10 hombres armados. Y con la gente, y fuimos avanzando, pero eso era promovido por el gobierno.
¿no? O sea, era un fascismo, era un círculo. Y entonces, como nos defendían las mujeres, entonces ellos contrataron 50 mujeres para combatirla. O sea, pero 50 mujeres que peleaban. O sea, y entonces tú decías, bueno, ¿y qué es esto? ¿Y ahora qué hacemos? ¿No? Y yo siento que esas prácticas todavía existen y combatirlas es sumamente difícil. Entonces, tú le dices a un joven para pertenecer a un movimiento sindical y te va a decir, wow, cuando ve todo ese contexto, dice, ¿cómo yo me meto ahí, no? Entonces, en ese sentido, yo creo que más allá de valentía, voluntad y querer hacer las cosas bien con obviamente valores, creo que son necesarios para la reconstrucción del sindicalismo en el país. Los valores, por ejemplo, que se perdieron durante mucho tiempo, ¿no? Que el sindicalismo lo ven como un tirapiedra, como lo que yo hablé, que ese entorno era muy hostil. Yo siento que la profesionalización contribuiría muchísimo para hacer un sindicalismo de avanzada, para cambiar esos estereotipos de muchísimos años, o por decirlo así, esos antivalores que también existe, eternizarse en un sindicato. Eso no puede seguir existiendo en el país. Ya yo incluso le estaba diciendo a mi papá, porque que ya yo tengo 9 años como dirigente sindical. O sea, yo comencé a los 22 años en el movimiento sindical y me hice famoso por el hecho de que no quiero al plan del hospital, para hablarle más en ese momento, ¿no? Y uno dice, wow, qué difícil, y de verdad, bueno, mi contribución a esto ha sido eso, ¿no? Empezar a documentar, empezar a ver cómo el dirigente sindical, aparte de la documentación, podemos ayudar a personas, porque la documentación te permite hacer laxo con canales humanitarios para poder ayudar a nuestros trabajadores, en el caso de Venezuela, y la formación, obviamente, pero además el tema de la incidencia. Eso nos permite también que la incidencia en términos sindicales, en términos de la calle, pudo ser mayor. Y les comento desde el sector salud y mi experiencia, ya rapidito, que nosotros, cuando yo llegué al movimiento, quizás habían 200 personas que nos acompañaban, y cuando se dinamizó, que hicimos esos 4 años, logramos en plena pandemia movilizar 1.600 personas, en plena pandemia. Fue un reto para nosotros, y yo siento que ahorita tenemos un gran reto, que es unirnos, dejar eso como, o sea, todos los grupos, por decirlo así, que existen, empezar a integrarnos por la lucha en defensa de la seguridad social también, que se ha perdido en el país. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo simplemente soy un servidor que, como joven, quiero que mi familia también vuelva, y quiero que jóvenes ingresen al sindicalismo, y lo hemos logrado. Por lo menos Carly, cuando yo la veo, digo, bueno, Carly, hay esperanza, porque sí hay jóvenes que quieren estar en el sindicalismo del país, solo que hace falta también que se democraticen, que vean que el sindicato tiene camino y que hay que profesionalizarse, y que además puede ser parte de una confederación, y que además puede estar en el ámbito mundial, porque también existen esas escalas. Muchas gracias. Muy bien, buenísimo. Yo no sé si puedo hacer que cada uno en 2 minutos haga un cierre de todo lo que se dijo, pues cada cosa es como para una tesis acá. ¿Qué hacer? Pregunta como Levi. No, yo más que hacer un cierre, es demasiado complejo. Solo a propósito de las últimas 3 preguntas, yo lamentablemente no sé cómo responder a eso en lo inmediato, pero lo que sí tengo claro es que la salida de todo esto es un gran contrato social nuevamente.
Yo creo que no hay otra vía, y ese contrato social no se decreta. Ese contrato social es un trabajo que yo creo que, bueno, dentro de las dificultades que tenemos y de la negativa del gobierno, porque creo que el gobierno no va a ceder, hay una cosa allí de fondo que la propiedad privada no le interesa al Estado, y además no hay separación de poderes, etc. Es el todopoderoso. Entonces creo que la transformación de esta sociedad, más temprano que tarde se dará, pero pasa por un gran acuerdo social, y ese acuerdo social pasa por allí mencionaba alguien, la reconstrucción de un tejido, y la reconstrucción de un tejido social no se da solo, la reconstrucción de un tejido social se da porque los actores entiendan que tienen una función social más allá de su propia función práctica, ¿no? El empresariado, más allá de ganar dinero, pues tiene una función social, y más temprano se mencionaba, bueno, es que el tamaño del Estado en términos financieros, ellos mismos hicieron que se destruyeran las gallinas de los huevos de oro, las empresas básicas por un lado, la empresa petrolera, y eso no se va a recuperar, de manera que la capacidad financiera del Estado va a seguir siendo enana, y eso hace que la sociedad civil, con todos sus actores, se tenga que empoderar, y eso más temprano que tarde supone, bueno, entender que yo tengo que ceder para poder ganar más, y esa participación es de todos los actores sociales. Esos son militares, esos iglesias, esos sindicatos, esos empresarios, eso es sociedad civil como se llama. Y eso no es un trabajo que se decreta, eso es un trabajo que hay que comenzar a construir desde ya y con conciencia. Bueno, el trabajador es un actor en cualquier parte del mundo y lo seguirá siendo. No lo puedes dejar a un lado en un proceso de transformación social. Entonces, bueno, eso era un poquito lo que quería comentar. Yo creo que Keta tocó un tema bien importante por la presencia del Estado en las relaciones laborales venezolanas, y tocó el tema de la relación del Estado con sus servidores públicos, y esa ha sido una relación conflictiva toda la vida, es una relación con avance y retroceso. Hay normas de homologación, pero hubo procesos de negociación para llegar a eso. Antes de esa norma de homologación y ese proceso de negociación, el Estado le fijaba unilateralmente las condiciones de trabajo a los educadores, al sector de salud, porque se supone que son servidores públicos, no tienen una relación de trabajo, sino que ingresan por un nombramiento y son el brazo ejecutor de políticas estatales. Se pensaba que no podía haber diferencia entre el Estado y su brazo ejecutor. El haber avanzado hacia el reconocimiento de organizaciones sindicales en el sector y la posibilidad, empezamos a negociar, que fue lo primero que negociamos nosotros, hasta el día de hoy, ¿cómo la llamamos? Actas convenio. ¿Por qué? Porque se negaba que había posibilidad de contrato colectivo. Yo creo que es una relación que siempre va a tener avance y retroceso, y va a depender de un elemento clave, que es el poder que pueda tener la organización sindical para ir avanzando. Y comparto contigo un gran contrato social, y yo creo que hay que mirarse en la región. El estallido social de Chile, el estallido social de Colombia, tiene que ver con ausencia de derechos laborales, con ausencia de protección laboral, con poco estado de bienestar, vuelvo a insistir, sin justicia social, sin un mínimo de un piso de bienestar social, es imposible hablar de democracia. Bueno, un poco lo que dice Keta, yo creo que sí hemos innovado, solo que bueno, entre las cosas no es fácil. Nosotros ahorita sacamos una plataforma que se llama www.salariodignovenezuela.com, y allí te inscribes, y bueno, y nosotros logramos informar. Es una campaña además que tenemos, o sea, como protesta. Yo siento que fuera de todo tenemos que cada uno reflexionar, y fuera de las diferencias que tengamos, ir, como lo decíamos y lo logramos el 1 de mayo, todo el mundo se sumó a nuestra causa. Si los dirigentes entendemos que cabemos hasta los partidos, podríamos lograr lo que queremos los trabajadores y lo que quiere Venezuela, que es el cambio político, y saber interpretar. Bueno, muy bien, creo que estas últimas palabras nos dejan un final alentador.